buenas tardes. Ganemos en esta primera intervención va a realizar una valoración política de los presupuestos presentados por el Partido Popular y de la memoria del alcalde, para en una segunda intervención exponer nuestras enmiendas y en una tercera definir nuestro voto, pues en función de las intervenciones de los distintos grupos municipales. Hay que decir que el presupuesto de un ayuntamiento es el reflejo de la política económica que pretende desarrollar un equipo de gobierno. Por otro lado, las enmiendas de los distintos grupos municipales son también el reflejo de nuestros programas electorales y en donde plasmamos nuestras propuestas y objetivos económicos y sociales que diferencian a cada partido político. Y la memoria de alcaldía que usted me presenta, señor Santamaría, no explica ningún objetivo que pretenda alcanzar este equipo de gobierno, ni sus compromisos con la ciudadanía. La impresión que tenemos nosotros es que ha realizado usted la memoria para salir del paso. Y es inaceptable, además, que además de darnos muy pocos datos, 4 datos, sean además erróneos una gran parte de ellos. Ejemplos. Pone usted que los ingresos son de 33.840.000, cuando los presupuestos que hoy se someten a este Pleno son de 34.438.000 y pico. Dice también que el gasto personal experimenta una reducción de X euros, sin completar el dato. Y además, más allá de estos errores, y entrando ya en cuestiones de fondo, nos produce sarpullido que las dos únicas características que usted destaca en su memoria de los presupuestos es el fuerte compromiso social y la elaboración participativa de los presupuestos con el resto de grupos municipales. Y permítame que discrepemos en ambas. La partida que pretende resolver estas cuestiones, una de las más importantes, las situaciones de necesidad social, son las ayudas de emergencia social, que se mantienen, pese a que en el presupuesto parece que no, pero se mantienen en 280.000 euros. Es evidente que la población colmenareña sufre las inclemencias de la crisis económica en similar medida que el resto de población madrileña, que muchas familias sufren la falta de recursos, el desempleo, la pobreza energética, que no pueden pagar el alquiler, que sus hijos sufren malnutrición infantil y que hay que proporcionarles ayudas de alimentación y abrir los comedores en días no lectivos y no solo pagarles un campamento de verano durante 15 días en el verano. Hay que pagar los libros de muchos niños cuando empiezan el colegio, etcétera. Si a esto sumamos, además, que en los últimos años hemos sufrido recortes en los convenios firmados con la Comunidad de Madrid y, fundamentalmente, además, en servicios sociales y en educación, nos encontramos con que la acción social en Colmenar Viejo se ha visto gravemente mermada. Y, a pesar de esto, ustedes sostienen, en prensa, medios de comunicación, que en Colmenar Viejo no se ha recortado en la acción social, lo cual, como operación de marketing, está bien, pero los números no lo sostienen. Otra cosa también importante, el lenguaje, señor Santamaría. Cambien el nombre de la partida, ya se lo hemos dicho en alguna otra ocasión. No son actuaciones benéficas asistenciales. La beneficencia es de épocas pasadas, de épocas franquistas. Aquí se trata de ayudas de emergencia para garantizar derechos sociales. Y la segunda característica que usted destaca en su memoria, afirma que el proceso de elaboración del presupuesto ha sido participativo. Pues tiene que saber la ciudadanía que hasta hace 6 días no hemos tenido el proyecto de presupuesto de este equipo de gobierno. Y eso sí que es una novedad. Esta es una novedad respecto a presupuestos anteriores, que no se han respetado para nada ni los tiempos ni las formas. No es de recibo llegar a una comisión informativa de Hacienda con borradores de presupuesto que no han sido ni tan siquiera informados por intervención y que al final de la reunión, después de horas, se nos informe de que hay que reducir gastos nada más y nada menos que en 1.400.000 euros. Y para elaborar un presupuesto y para poder opinar sobre un presupuesto, lo primero que hay que tener claro es el límite de gastos y a partir de ahí establecer las prioridades. Y tampoco es democrático que se convoquen reuniones informales que hurtan la posibilidad de que asistan portavoces de algún grupo municipal y miembros de la Comisión de Hacienda de Ganemos que necesitan una convocatoria formal para poder ausentarse de su trabajo. ¿Y cuál es el argumento? Uno de los argumentos del señor alcalde. Que en estas reuniones, sin técnicos municipales y sin actas, se habla con mayor libertad. Y eso también lo tiene que saber la ciudadanía y también lo tienen que saber los trabajadores de este ayuntamiento. Y este no es un argumento que sea muy acorde con la tan reivindicada transparencia
porque la presencia de los técnicos lo único que hace es aportar apoyos jurídicos y conocimientos económicos y para nada coartan la libertad de expresión de los concejales, por lo menos de los concejales de Ganemos. Así que, lejos de unos presupuestos de consenso, lo que son es una chapuza del Partido Popular que nos ha intentado realizar la siguiente envolvente. Establecemos los gastos, dice el Partido Popular, por encima, eso sí, de la limitación de la regla de gastos, que no sé si la conocían o no. Tan mal está conocerla y no decirla como no conocerla. Y que sea el resto de grupos municipales los que propongan los recortes. Montan un mercadillo en el que los concejales pues empiezan a opinar allí sobre cuánto podemos bajar el gasto de personal. ¿A ti qué te parece esto? ¿A ti te parece lo otro? ¿Cuánto subimos los ingresos del ICIO? Las inversiones a hacer con cargo remanente, ¿qué ponemos? ¿Qué quitamos? La participación, señor Santamaría, no consiste en eso. Ustedes gobiernan y, por lo tanto, les corresponde presentarnos sus presupuestos. Y entonces sí, a partir de ahí, escuchar al resto de grupos municipales. De todas maneras, no todos van a ser críticas, señor Santamaría. Sí quiero destacar algunos logros que, además, son reivindicaciones históricas de este grupo municipal. Por fin hemos logrado la inclusión de las subvenciones a las APAs, esas mismas que el PP rechazó cuando gobernaba en mayoría absoluta. Nos alegramos de que por fin se haya escuchado y se contemplen subvenciones nominativas para Asprodico, Asociación del Pueblo Saharaui, AMPA de Miguel Hernández y Comedor de San José. Avance importante también es asumir la propuesta de crear una partida de 500.000 euros para inversiones participativas en la que los vecinos puedan decidir en qué quieren gastar el dinero de sus impuestos. Y aquí hago un inciso, porque hay que rectificar. Yo entiendo que esto es un error material, un error numérico. Les recuerdo que no hace ni 30 días, en el Pleno de noviembre, aprobamos por unanimidad una partida de 500.000 euros para inversiones participativas. Y en el presupuesto solo aparecen 450.000 euros. No podemos ir contra nuestros propios actos. Esto no es una enmienda, se pide que se rectifique un error material. Otro error. Tampoco contemplan en el presupuesto el punto de encuentro familiar, que también se aprobó hace menos de 30 días. Yo entiendo que esto también hay un error y que habrá que presupuestarlo. Hasta aquí la crítica a la memoria de alcaldía, al proceso de elaboración de los presupuestos y a los propios presupuestos en sí, que son continuistas y tan antisociales como lo fueron los presupuestos anteriores, que no dinamizan la economía y no son generadores de empleo. Y empiezo ahora con la segunda parte de la película. Es muy difícil explicar a los vecinos los motivos por los que, teniendo un remanente de 15 millones de euros de tesorería, más de 15 millones, no podamos gastarlo. Es muy difícil, además, explicar que, además, el presupuesto nazca con un superávit de más de 2 millones de euros, para que sigan engordando las cuentas bancarias del Ayuntamiento del Colmenar Viejo, mientras muchos vecinos sufren las consecuencias de la crisis económica. Y esto los vecinos no lo entienden, y no lo entienden porque es una sinrazón. Y, además, un atentado contra el principio constitucional de autonomía local. Porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la famosa regla del gasto imponen límites que son socialmente inaceptables. Y esta norma del Gobierno central del Partido Popular, que tiene su origen en la reforma del artículo 135 de la Constitución y que antepone el pago de la deuda a las políticas sociales y a la prestación de servicios públicos. Y el Gobierno de Rajoy ha decidido que son los ayuntamientos los que tienen que terminar con el déficit público. Parece que es la Administración más denostada, estrangulando así su capacidad de maniobra. Y esta ley del PP ni siquiera tiene la capacidad de ser condescendiente con los ayuntamientos que no tienen deuda. No es ético que nos impongan seguir ahorrando y que se nos impida gastar lo que ya tenemos ahorrado. Y hasta aquí las críticas al Gobierno central. Empezamos ahora a desgranar la mala gestión del Partido Popular colmenareño. Porque, señor Santamaría, la regla del gasto es la misma para todos los ayuntamientos, pero es que perjudica especialmente a Colmenar Viejo. Y esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en época de bonanza económica el Partido Popular se dedicaba a generar todos los años un superávit de millones, que engordaban el remanente y se dedicaban a ahorrar sin que nadie nos obligara, señor Santamaría. Y eso lo estamos pagando ahora, porque la regla del gasto parte de los presupuestos de años anteriores. Y en Colmenar Viejo, cuando no existía regla del gasto,
los presupuestos ya eran absolutamente raquíticos y muy alejados de los municipios de similar población. Y una segunda cuestión que nos evoca a tener este presupuesto miserable para un ayuntamiento como el de Colmenar Viejo es su mala gestión. 10 minutos para que se controle su tiempo. Es su mala gestión. Porque no son ustedes capaces de ejecutarlo en su totalidad. Vamos, que no se gastan ustedes lo presupuestado. Y el grado de ejecución del presupuesto es importante a la hora de establecer los ajustes para obtener el límite de gasto. Y la conclusión es que en 2016 solo vamos a poder aumentar los gastos respecto a 2015 un 0,8, lejos del 1,8 máximo, que sería lo permitido. No presuman ustedes de buena gestión, porque el remanente positivo no es sinónimo de buena gestión. Un buen gestor no es el que se guarda el dinero debajo del colchón, más de 15 millones de euros, y se felicita además mientras sus vecinos sufren necesidades. Y el Grupo Municipal de Ganemos siente rubor de que este ayuntamiento de Colmenar Viejo sea cada día más rico y cada día más tacaño. Y un ejemplo, señor Santamaría, desde que usted es alcalde, desde 2011, se ha recortado el presupuesto en un 3,74%. En 1.210.500 euros, en 5 años. No pueden seguir ustedes presumiendo de ser el municipio de mayor población de toda España, más saneado y con deuda cero, porque eso en sí mismo no es ningún orgullo. Un orgullo sería que Colmenar Viejo alcanzara el pleno empleo, que todas las necesidades sociales estuviesen cubiertas, que la calidad de vida de los vecinos fuera mejor. Pero dejar de gastar y de invertir en el pueblo para guardar en una cuenta que no se puede tocar mientras los vecinos pasan necesidades, no es para sentirse orgulloso. Es un disparate que, teniendo un remanente de más de 15 millones de euros, nuestros presupuestos estén muy por debajo de otros municipios de similar población. Véase Tres Cantos, Boadilla del Monte y Pinto. En resumen, estos presupuestos no responden a las necesidades económicas y sociales de los vecinos de Colmenar Viejo. Nada más.